Como habíamos anunciado, nos acompaña en esta entrevista el licenciado Emmanuel Bautista. Él es diputado por la provincia de Espaillat por el Partido Revolucionario Moderno. Él estuvo recientemente en el Telematutino, pero nos quedaron cosas y bien vale la pena un día como hoy. En el comentario yo decía que se está conociendo el caso de la coerción de los imputados en el caso de Odebrecht y que, como este programa es grabado, es posible que en el fin de semana haya algún resultado. Buenos días, Emmanuel. Sí, buen día, Ramón, y buen día, Ana Patricia. Agradeciendo, porque yo sé que tú has estado muy atareado. Emmanuel es hijo del doctor Andrés Bautista García, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Yo sé que tú has estado metido a tiempo completo y saliste de allá para venir acá, para después volver. Te lo agradezco muchísimo con los tapones. Pero yo quería compartir con el público de este programa, para parte de lo que conversamos en el anterior, en términos del expediente en el cual acusan a tu padre, que es que recibió soborno por proyectos que se aprobaron cuando él era presidente del Senado. 3 casos, cuando él era presidente del Senado. Y tú tienes documentos que desmienten esa afirmación. Bueno, antes que nada agradecer la oportunidad y decirles a ustedes que es un honor estar por aquí con ustedes. Lo primero que quisiera decir es que la intención nuestra es decirle a la población, primero, que hay un compromiso de parte de Andrés Bautista, de parte nuestra, de luchar y exigir de que se enfrente la corrupción, de que se enfrente la impunidad en la República Dominicana y que de esa manera pues puedan aportarse para los proyectos en salud, en educación, en todo lo que pueda colaborar con el desarrollo del país. Y segundo, pues en lo que nos compete ahora de manera particular, pues decirle a la población dominicana o comunicarles de que en el caso específico de Andrés Bautista, pues nosotros viendo, primero conociendo a Andrés Bautista y segundo viendo lo que se ha querido pues imponerle mediante implantando una supuesta justicia, pues solamente está basado en mentiras y en falsedades. Y cuando hablo de mentiras y falsedades, estamos hablando específicamente de que cuando el Ministerio Público hizo una supuesta investigación, debió de averiguar, de investigar si realmente esas acusaciones que ellos pensaban hacer, pues eran fundamentadas de manera real y eran verdaderas. Porque en el caso nuestro, yo no soy abogado, pero solo nosotros tuvimos que ir al Senado a investigar, en el caso específico del desempeño de Andrés Bautista como presidente del Senado y en la época en donde supuestamente esos proyectos fueron aprobados, de que cuál fue el rol de Andrés Bautista a la hora de ser aprobados esos empréstitos o préstamos que favorecieron de una u otra manera a la construcción de obras que en ese momento pues le tocó a Odebrecht ejecutarlas en el país. Y cuando fuimos al Senado, buscamos y procuramos las actas de las sesiones en donde se aprobó, pues específicamente este es el caso del acueducto de la línea noroeste. Aquí vimos, Andrés Bautista era presidente del Senado, eso fue en el 20 de marzo del año 2002. Pero, ¿cuál fue el desempeño de Andrés Bautista o cuál fue la actitud a la hora de que ese proyecto fuera pues aprobado? En esta acta de ese día, ¿qué hace Andrés Bautista como presidente del Senado? Dice, señor presidente, eso es el señor presidente Andrés Bautista. Señores senadores, la verdad es que tenemos un compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero entre las cosas agendadas para esta legislatura. Entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste
y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablamos y propusimos que por lo menos nos reuniéramos mañana, era para darle un tiempecito para que se leyera ese proyecto. Yo creo que esto es un compromiso de todos, lo hemos dicho públicamente, pero ¿por qué no esperar por lo menos a mañana para poder leerlo y que se conozca? Se ha solicitado que por lo menos le demos un plazo de horas para verlo por lo que se ha planteado. Es la posición que tenemos personalmente. Andrés Bautista, primero, vota en contra de que se ponga en agenda. Exactamente. Que sobornado va a votar en contra, sino al contrario, que se apruebe rápido. Y segundo, cuando se pone en la agenda, Andrés Bautista vota en contra ese día de ese préstamo. El segundo... Así que él votó en contra del préstamo también. En contra del préstamo. El segundo es de otro préstamo, de otro acuerdo que se le adjudica a Andrés Bautista. Él era presidente del Senado, porque no queremos esconder nada, porque son documentos públicos. Claro. Andrés Bautista, de la hidroeléctrica Palomino, aprueba 15 millones que por de cierto, dólares. Es bueno aclarar que ambas obras se ejecutaron en el gobierno del PLD. Exacto. Si no fue en el gobierno de Hipólito Mejía, sino en el gobierno del PLD, de Leonel Fernández. Exacto. Porque lo que se aprobó ese día fue el estudio medioambiental y de factibilidad de la obra por 15 millones de pesos, porque esa obra el total era 225 millones en ese momento. Entonces, se le quiere decir que a Andrés Bautista los 592 millones de dólares en que salió esa obra, él los aprobó y sencillamente aprobó el estudio medioambiental. Se le quiere decir también el acueducto de Samaná. Porque miren qué pasa, estas obras, a veces la gente quizás la ve como satanizada, obras que porque Odebrecht la construyó, pues son obras que no eran necesarias. Y la verdad que en la época, el acueducto noroeste fue una obra necesaria. Era un reclamo de toda la población. Pero específicamente en este caso, por ejemplo, Samaná, el acueducto de Samaná, Andrés Bautista primero no era presidente del Senado, porque eso fue el 20 de marzo del 2009. Andrés Bautista sale de la presidencia del Senado el 16 de agosto del año 2006. Entonces... él no era, pero era senador. Él era senador. Pero el día de la sesión, Andrés Bautista no estaba presente para el conocimiento de ese préstamo. Y en el expediente le achacan ese proyecto. Ese proyecto, completito. Increíble. Completito. No estaba cuando... No parcialmente. Pero es un sobornado raro. Votó en contra y no estaba. Ahí está que tiene ausencia legítima. Y ya el acueducto Hermanas Mirabal, que también necesario. Se le quiere imponer a Andrés Bautista como que lo aprobó, ni siquiera senador era. O sea, ese acueducto Hermanas Mirabal se conoció el 14 de septiembre, la primera aprobación, 14 de septiembre del año 2011. Ya no era Andrés Bautista sale en el 2010, 16 de agosto de 2010. Entonces, cuando usted ve este tipo de bellaquerías, de falsedades, es el soporte del expediente. Ese es el soporte. Pero también a Andrés Bautista se le quiere decir que yo recuerdo al Ministerio Público el día de la primera audiencia, pues decir que Andrés Bautista era un genio de la economía, porque con el sueldo de senador era imposible que Andrés Bautista pues pudiera comprar algunas propiedades que ellos dicen que la compró en esa época. Y es bueno, aquí yo tengo un reporte del banco, de uno de los bancos donde él tomó préstamo, porque yo digo que ahora como está la tecnología, si el Ministerio Público hubiese tenido un interés real de hacer un trabajo serio, pues con un clic lo hubiese pues investigado, porque hasta en el Banco Central, en el año 2001, Andrés Bautista tomó 20 millones de pesos para desarrollar las empresas, y este es de otro banco, este es del Popular, y ahí vemos diferentes préstamos tomados por Andrés Bautista, de 20 millones, de 10, de 2, de 2.4,
de 800,000 pesos, de 1 millón, de 10 millones. Este de otro de la agropecuaria, ahí hay un préstamo de 20 y otro de 30, o sea, de 50 millones. Y realmente... Que por lo demás es sujeto de crédito, porque los bancos no son muy amigos de prestarle al sector agropecuario. No, y se supone que los bancos prestan, pero no es en el aire, No. es en base a alguna garantía o un desempeño que tú hayas tenido como cliente del banco, en donde ellos sientan Garantía, seguridad. pero además un flujo un flujo de capital que demuestre que hay beneficios. Claro, y la seriedad a la hora de uno pagar préstamos también, de la forma en que paga hasta los intereses. Pero ¿qué pasa? Esas propiedades que ellos dicen que Andrés Bautista compró con dinero de soborno, ellos tampoco investigaron. ¿Por qué? Ahí hay propiedades que yo hacía una anécdota en el programa anterior, en donde yo decía que yo siendo un niño andaba en esos proyectos, porque mi papá me llevaba pequeñito. Los fines de semana, los sábados, era seguro que fuéramos para allá, porque él desde niño ha querido a mis hermanos y a mí, pues inculcarle el amor por el trabajo y del trabajo serio. Y propiedades que se compraron en el año 87, en el 92, en el 70, el Ministerio Público de manera antojadiza dice que Andrés Bautista la compró en el año 2003, 2005, 2006. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y qué tipo de investigación fue que el Ministerio Que quizás Público? tú no lo vas a decir, pero es bueno hacer contar que tanto tu papá como Wilfredo, tu tío, son de los mayores productores de cerdo y de pollo de la República Dominicana, Sí. de hace mucho tiempo, porque tu abuelo también fue un gran productor. No, y se han involucrado de una manera tal en el sector y en las empresas que la tecnología que nosotros tenemos es de Bueno, en última estos días vi tecnología. un comunicado de productores apoyando a tu papá. Sí, el lunes pasado, Sí. alrededor de 40 y pico de instituciones y empresas, pues dieron un espaldarazo y dieron un apoyo a Andrés Bautista, el productor, la trayectoria, el desempeño que ha tenido durante su vida productiva y empresarial. Y de verdad que para nosotros es más que un orgullo decir que somos hijos de Andrés Bautista, porque el ver cómo los productores y la sociedad en sí se ha solidarizado. Es decir, que a él no pueden añadir de que su patrimonio creció mientras era senador, porque es que ese patrimonio viene de atrás. Bueno, pero imagínese, don Ramón, ellos Yo hacía el ignoraron cuento que hasta Andrés Bautista, tú contabas que te ponían a contar los cerdos. bueno, en una propiedad de esa, La Playita, por ejemplo, ese es un proyecto porcino. El primer proyecto, bueno, el primero no, el segundo proyecto porcino que tuvo Andrés Bautista. Y ahí, pues los sábados, papi me ponía a contar los cerdos. Y eso, imagínense, yo recuerdo que en esa época estaba muy de moda lo que era la lucha libre de Jack Veneno. Sí. Y porque en esa época habían pocos televisores y se reunían en una casa allá en el campo donde queda ese proyecto. Y mi papá me daba 50 centavos para que yo le contara las cerdas preñadas y las paridas. Y cuando yo como hijo veo que este Ministerio Público, de manera irresponsable, quiere decir que ese proyecto lo compró en el 2003, pues yo digo, caramba, ¿y qué trabajo fue que se hizo? O sea, ¿cómo es que la justicia está funcionando? ¿Cómo es que el Ministerio Público opera? ¿Y cómo un juez con todos esos elementos que fueron planteados en instrucción le canta 9 meses de media coerción? Pero otra cosa, 9 o 8 meses. don Ramón y Ana Patricia, miren, el uno ver cómo el Ministerio Público entrega al juez el reporte de los desembolsos que hizo Odebrecht al señor Ángel Rondón, los hace del 2007 para acá. O sea, lo que ellos presentan ante el juez en el historial, en el reporte de esos desembolsos, del 2007 para acá. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué entonces Andrés Bautista cogió fiado los sobornos? Tuvo que hacerlo así.
porque si eso se aprobó en el año 2002, como está ahí, y en el año 2005, ¿cómo es que vienen a decirle que si esos desembolsos fueron desde 2007 para acá, Andrés Bautista tiene algo que ver con eso? Vamos a hacer una breve pausa, Manuel. Esto está interesante, señores. Es bueno escuchar todo esto. Volvemos en unos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, tenemos conversando con Manuel Bautista. Manuel es diputado por la provincia de Espaillat por el PRM. Manuel, viendo todas estas pruebas que tú presentan, que a clara vista definitivamente fue un expediente instrumentado sin ningún tipo de soporte, donde el juez simplemente pues cantó un veredicto sin haber ni siquiera revisado todas estas informaciones que a la clara vista dan a tu padre como una persona que no es culpable de lo que se le está atribuyendo. ¿No crees tú que la justicia dominicana es una justicia que se encuentra en este momento en una crisis? Un ministerio público con una credibilidad que no es la más correcta. ¿Cómo se ha instrumentado este caso, de la forma que se ha instrumentado? ¿Tú no te sientes como político joven decepcionado de esto, específicamente de este caso? Porque hay otros muchos casos que podríamos enumerar que también se han manejado de mala forma, pero específicamente este caso y la situación actual de tu padre. Vamos a brindar unas tacitas de aroma, sabor y calidad. Antes de contestar esa pregunta, que nos brinda Luastani e Industrias Vanilejas. Aroma, gracias. Sabor y calidad. Muchísimas gracias, Luastani. Bueno, ¿qué te diría? Uno realmente, las cosas muchas veces hasta que no le llegan a uno, pues uno no le pone quizás la importancia de vida. Pero con la experiencia que nosotros hemos vivido, que nos ha tocado vivir en estos días con este caso, pues vemos que la justicia tiene unas debilidades, unas deficiencias, que realmente es un reto para la clase política y la clase jurídica del país, para llevar pues más eficiencia y para llevar mucho más artículos que vayan a fortalecer lo que es el Código Procesal Penal, lo que es el Código Penal, porque la verdad que vemos una debilidad institucional increíble. Repito, yo no soy abogado, pero lo que uno ha visto de violaciones a los derechos fundamentales de la persona, específicamente antes de venir para acá, había un incidente allá en la audiencia, en donde pues los abogados de la defensa hablaban de un video editado que hizo la Procuraduría General de la República, que hasta donde nosotros tenemos ya la información, pagó a una compañía para que grabara esos apresamientos, y eso viola el derecho fundamental del ciudadano. Y cuando podían haberlo invitado a todos. Claro. Pero lo habían invitado y ellos habían ido voluntariamente. Eso fue circo. Eso fue circo, un show de mal gusto. Y alimentar el morbo. Y yo creo que ahora mismo en la República Dominicana, nosotros lo que tenemos que tratar es de aunar esfuerzos y luchar porque este país vaya por un sendero positivo, por un sendero de desarrollo. Y nosotros, como políticos, como jóvenes, bueno, le decía también a Ramón y a Jacqueline en el programa anterior, que los primeros días yo tenía una decepción increíble, porque yo que veo que mi papá lo que me ha enseñado a trabajar de manera seria, y lo he visto de la manera que se ha desempeñado durante toda su vida, y vienen y le inventan un expediente, porque no hay otra palabra. Está una familia ejemplar, una familia modelo en República Dominicana. Querer manchar una trayectoria de trabajo y de tantos años con tantos testigos como son, por ejemplo, los productores que hicieron el documento. Óyeme, tú te decepcionas. O sea, el ánimo tuyo es de que tú quieres vender lo que tienes e irte del país. Pero al pasar los días, pues uno como joven lo que tiene que hacer es, y como político, como ciudadano, es de meterse en la cabeza que aquí lo que hay que fajarse a trabajar y luchar para que en este país
pues haya realmente un sendero y un objetivo donde todos aunemos esfuerzos para que la República Dominicana pues llegue a un verdadero desarrollo. Y ese es el compromiso que nosotros debemos asumir. Porque mira algo, hablando de la trayectoria o del desempeño de Andrés Bautista, volviendo otra vez a hablar de Andrés Bautista, esta es una certificación que yo traje aquí de cómo Andrés Bautista entregó el Senado cuando salió de la presidencia en el año 2006. Y yo decía, y he dicho en varias intervenciones que he tenido, que aquí en este país lo normal o lo que a lo que nos tienen acostumbrados la clase política es que quien releva, cuando hay un cambio de mando en la administración, eso lo que se encuentra es deuda, déficit, muchos problemas. Pero quien entró a la presidencia del Senado, quien relevó a Andrés Bautista, llegó en coche, iba en coche, porque Andrés Bautista deja 50 millones de pesos, que en esa época era mucho dinero. En certificados de inversión, y 205 millones de pesos en cuenta, disponibles ahí para que el Senado tuviera un desempeño ejemplar, que no hubiera problemas por recursos. Lo normal es dejar deuda. Eso es lo normal. Y ahí le dejó hasta las regalías de los empleados, el sueldo 3, lo dejó pago. Entonces, eso le dio a él pues la oportunidad, o mejor dicho, le dieron el reconocimiento de ser el presidente de la Comisión de Ética, de una vez que salió de la presidencia del Senado, por el comportamiento que tuvo como presidente, y ahí duró varios años como presidente de esa comisión. Entonces, cuando tú miras todo, yo digo, y me excusa la palabra, una sinvergüenzada, una vagabundería. ¿Tú crees, Manuel, que eso es algo dirigido contra tu papá o contra el partido? A veces uno tiene varias hipótesis, o uno escucha varias hipótesis, pero Andrés Bautista está en ese expediente por ser el presidente del partido. No hay otra explicación, porque si por su conducta y por cómo se desempeñó en esa época, es una conducta ejemplar. Y nosotros vemos a Andrés Bautista en este caso como una olla de presión que hay en el momento, que hay en el sistema político dominicano, que tiene quizás el gobierno, y Andrés Bautista es la válvula de escape que esa olla de presión tiene para no explotar. Entonces, hay amigos que dicen que ese fue el equilibrio, pero tremendo equilibrio. ¿Usted ha sentido el apoyo del partido? Sí. Y lo que más nos ha gustado del apoyo del partido es que ha sido un apoyo sincero. Porque al principio, los 2 o 3 primeros días, el partido sí dio un apoyo, pero muy tímido, al presidente del partido. Pero cuando estudiaron el expediente, cuando vieron el abuso y las falsedades en las que incurrió el Ministerio Público, pues el partido en pleno ha salido a defender la honra y el honor de Andrés Bautista. Yo antes de ver el expediente, tanto Jacqueline Morel y yo dijimos en el aire que tu papá era inocente. Sí. Porque él siempre ha sido un invitado de mucha frecuencia con nosotros, y tú sabes quién es, eso se le ve hasta en la cara. Sí, Uno sabe quién es corrupto y quién no es corrupto. Dicen yo, que y luego, lógico, después que vi el expediente me di cuenta de la barbaridad, no solamente del expediente, sino de la medida de coerción. Sí. Dicen que uno a veces se lleva muchas decepciones o muchos desengaños, mejor dicho. Sí. Pero, caramba, Andrés Bautista tiene 46 años más o menos de vida pública, y de que empezó, pues, de vida pública no, de vida privada primero, y ahí posteriormente la vida pública. Óigame, y es una vida pública totalmente ejemplar. O sea, el que trata a Andrés Bautista, el que ha tenido la oportunidad de compartir con él, de vivir momentos buenos, momentos difíciles, se da cuenta de la clase de hombre de Andrés Bautista. Andrés Bautista, yo soy de lo que digo, que respira
seriedad por los poros. Sí, sí. Emanuel, ¿qué esperan ustedes con este conocimiento de medida de coerción? Primero como familia y segundo como un ejemplo quizás para lo que sería reivindicar un poco lo que ha estado sucediendo hasta ahora. O sea, ¿esperan ustedes que con este conocimiento de medida de coerción la justicia dominicana tome una medida que sea realmente justa? Mira, nosotros hemos sentido realmente un apoyo de manera generalizada, muy positivo, con el caso específicamente de la honra y la moral de Andrés, pero hay un daño que es irreversible. Sí. Claro. Y que ya después que la copa derrama el agua, pues el recogerla es difícil, para no decir imposible. Pero nosotros esperamos. Pero qué va, fíjate, Manuel, cuando los tribunales conozcan y lo descarguen. Claro. Yo tengo el caso de mi consuegro, Eligio Jaques, que Eligio sufrió una acusación. Él tuvo la suerte que no lo metieron preso. Y una acusación por una cuestión que lo que ha significado una revolución agropecuaria, que es el caso del invernadero. Sí. Y Eligio tuvo que pasar y gastó muchísimos millones en abogados, primera, apelación, y salió libre. Hoy Eligio es un tipo que está en los medios y que puede exhibir su honestidad. Entonces, Sí. yo pienso que a la larga la verdad sale a flote y eso al contrario fortalece al individuo, lo reivindica. No, y algo Pero que- lógicamente, inicialmente es muy duro porque la gente quería circo y la gente ha asumido, pero sin embargo yo siento que ya la gente está tomando la cosa con serenidad. Es decir, el país ya no quiere de que preso todo, no. Ya la gente, yo siento, Y percibo. preso realmente también que deben de haber muchas personas que sí están involucradas en el caso que no están. Por supuesto. Entonces Sí, los porque- casos como tu papá deben haber por lo menos 5 o 6 personas más de las que están ahí que no tienen pruebas que sean reales, que son Sí, porque no son todos los que están. Sí. ni están todo lo Ni que están son. todo lo que son. Yo siempre pongo el ejemplo del ingeniero de óleo. Ese tipo no tiene dinero, ese tipo no tiene fortuna. Un técnico toda la vida. No, hay una clase El caso de Bernardo Castellano, abusos. mi amigo. Bernardo no tiene fortuna. Tuvo que irse a vivir a Panamá a trabajar. Esos son casos Pero, que no le cabe que puedan. Mire, uno no quiere hablar de otros casos, porque Sí, específicamente lógicamente. quiero hablar de Andrés Bautista. Pero ese expediente en conjunto tiene una serie de irregularidades, una serie de falsedades. Por ejemplo, el caso de Roberto Rodríguez. Sí, los 100 millones Ya. de pesos. No, y lo grande es que el juez dice que sí, en medio de la audiencia que Elimínelo. sí, que eso fue un error. Pero Yo ese error recuerdo lo tiene preso. cómo los abogados Entonces, decían, pero usted no puede cogerlo tan sencillo porque el expediente de Roberto Rodríguez es en base a esos 100 Es más de millones. 100 millones, exactamente. O sea, y continúan como quiera, le dicta medida de coerción y todo eso. O sea, la verdad que nosotros esperamos que este caso sirva para que aquí se revise completamente el sistema judicial. Definitivamente. Emmanuel Bautista, muchísimas gracias. Te Gracias. reitero el agradecimiento porque tú estás pasando por una situación de darle apoyo a tu papá y saliste de allá para venir acá. Yo he dicho varias veces en el programa que este programa es grabado. Es posible que en el fin de semana, y yo espero que tu papá sea de los que lo envíen a su casa, porque Andrés Bautista es inocente. Andrés Bautista no está metido en eso y todos estos papeles lo demuestran. Fue una chapucería lo que hicieron con ese expediente. Emmanuel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.